Hola, ¿cómo están? Por suerte aflojó un poquito el calor, ahora estamos con un poquito de lluvia, grabando este video que está vinculado al tema del conflicto. Así como les había planteado en el video introductorio, ya vimos todo lo que vincula con la comunicación humana para este desarrollo de la actitud frente a las situaciones conflictivas, y ahora ya vamos a adentrarnos un poquito más en la estructura de un conflicto y la dinámica de un conflicto. Entonces vamos a empezar por plantear que una situación conflictiva es una situación donde dos partes llamamos nosotros a que pueden ser dos personas, que pueden ser, como dije, dos grupos, que pueden ser dos colectivos, que pueden ser dos países o más, que ingresan en un espacio de conflicto. Entonces, para comprender la estructura del conflicto tenemos dos o más partes, tenemos un tema o más de un tema entre dos o más partes. Bien, ¿qué pasa con este tema? Pasa que lo perciben de una manera diferente. No veo la lámina. Lo perciben de una manera diferente. Una situación conflictiva es, en su esencia, un tema de percepción vinculado a un tema o asunto donde dos o más partes lo perciben de una manera diferente. Esto tiene que ver con la estructura del conflicto. Entonces, decimos que participan partes, participa un tema, participa una diferencia. Acá es importante detenernos un poquitito para hablar de qué se trata esto de la percepción de una u otra parte acerca del tema. Y vamos a adentrarnos un poquito en los procesos psíquicos de lo que significa la percepción. Si ustedes recuerdan, en uno de los videos hablamos de estos filtros que hacen al ingreso de la información al mundo interno de las personas. Recuerdan esto de que a predominio toda la información del exterior ingresa a partir de los sentidos. Lo que le vamos a agregar aquí, que cuando la información o la experiencia de la realidad ingresa al psiquismo, o la experiencia ingresa al psiquismo, se construye a nivel neurológico una marca o una huella que queda grabada en el psiquismo a modo mental y emocional, y queda ese registro. Importante que atiendan a esto. Queda un registro y esa concatenación de registros van configurando lo que nosotros llamamos el sistema de creencias o el mundo significativo de las personas. Entonces vamos a agregar otro elemento más aquí, que es esta persona tiene esta percepción, esta significación del mundo, y esta persona tiene esta significación o esta percepción del mundo. Cuando hay un tema o una experiencia entre las partes que resuena en el mundo interno como una diferencia, es allí donde se produce la situación conflictiva. Por eso vuelvo a repetir que en esencia un conflicto es una diferencia de percepción acerca de un tema o un asunto. Es importante saber que este mundo, este sistema de creencias que construimos a partir de nuestras experiencias, es lo que luego nos mueve a pensar, sentir y actuar de la manera que lo hacemos. Bien, vamos a ver algo que seguramente ustedes ya habrán visto más de una vez, que es esta lámina
que viene, digamos, de la línea de la psicología de la Gestalt, que es la psicología de la forma y de la imagen, donde se puede ver una mujer anciana o una joven. Repito, ustedes ya habrán visto esta imagen y a predominio pueden ver una u otra, o a veces pueden ver en secuencia una u otra, pero difícilmente las pueda ver en forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que desde el mundo interno de cada uno, uno ve el tema con los recursos que tiene y que puede. Habrán visto también esta imagen donde uno habla de que es un 6 o un 9, depende desde el punto de vista de donde se mire. Bien, bueno. Hasta acá todo bien, ¿sí? Esta es la estructura de un conflicto. Ahora vamos a ver cuál es la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué significa? Significa que qué le pasa a uno o a otro cuando la percepción o la significación que esta parte le está otorgando al tema recae sobre la otra persona, o recae sobre el otro colectivo, o recae sobre la otra parte. Tal como dijimos al principio, somos seres emocionales que razonamos. Entonces, de primer impacto, lo que nos sucede en cualquier situación conflictiva es vivir esa diferencia a predominio como una amenaza. Digo a predominio como una amenaza porque si uno entrena adecuadamente la gestión de las emociones, cosa que van a ver luego en el video de María Elena, uno puede desarrollar las habilidades para situar una diferencia o una situación conflictiva en un buen lugar. ¿Qué quiere decir situarla en un buen lugar? Aceptar a la percepción del otro y a la significación del otro como un legítimo otro, como que el otro tiene el derecho y la particularidad y la privacidad de sentir, pensar y hacer tal como su sistema de creencias se lo delinea. No solo su sistema de creencias, sino acuérdense también de todo el bagaje sistémico que tiene una persona que va delineando la significación y la percepción. Entonces, cuando hay una situación de diferencia y hay altas probabilidades que lo vivamos como una amenaza. Al vivirlo como una amenaza, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Y acá viene lo interesante. Nuestra respuesta emocional primitiva, la que nos sale de la tripa, es la amenaza sobre la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro cerebro no ha evolucionado lo suficiente como para dar otras modalidades de respuesta que no sean estas respuestas automáticas que en un inicio de la especie los humanos tuvimos frente a las amenazas. Mucho dice la neurociencia sobre esto, de que la reacción frente a la amenaza es una reacción de tipo primitiva que resguarda la supervivencia. En ese repertorio de respuestas solamente hay dos modalidades de respuesta. Uno que es la lucha o el enfrentamiento y otra que es la huida de la situación conflictiva. No hay más repertorio que este, el ataque o la huida, o eventualmente lo que yo suelo llamar la prima hermana de la huida, que es la paralización frente a la situación de conflicto. Esto lo tenemos naturalmente los seres humanos. Lo que vamos a aprender a partir de conocer la estructura de un conflicto y conocer también cuáles son las modalidades de respuesta frente a la situación de conflicto, a trascender esto de que una diferencia no es una amenaza, solamente es una diferencia porque el otro tiene un sistema de creencias
o una percepción diferente a la mía, por un lado, poder decir que sí, que es posible que otra parte pueda pensar, sentir diferente que yo en relación a un tema. Y otro de los movimientos superadores es reconocer que esa diferencia no opera como una amenaza a mi propio sistema de creencias, ni a mi pensamiento, ni a mi sentimiento, ni a mi comportamiento, sino que opera solamente como una diferencia, para poder abandonar estas respuestas automáticas de lucha o de huida, que son las que a modo de piloto automático nos disparan el comportamiento.